a que puedas en 1 Corintios capítulo 11, ¿sí? 1 Corintios capítulo 11. La Santa Cena, para algunos que quizás están por primera vez en esta reunión, para la iglesia cristiana y para la iglesia Jesús Salvador, para las verdaderas iglesias cristianas, la Santa Cena tiene mucho significado. La Biblia lo pone en la misma lista donde perseveraba la iglesia, dice en sus inicios, Hechos 2:42, lo pone en la misma lista con perseverar en la palabra, con perseverar en la oración, con perseverar en la comunión unos con otros. Igual de importante es perseverar en la cena del Señor, al cual lo llama el partimiento del pan en Hechos 2:42. Entonces, la Santa Cena no es un ritual más, no es una reunión más, sino debemos de venir a la Santa Cena anhelando, deseando participar, porque es más, es una celebración, ¿ya? Es una celebración la Santa Cena, porque significa victoria. Y aunque vamos a ver muerte, pero hay victoria en la Santa Cena porque hay resurrección, porque no solo anunciamos la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. La Santa Cena tiene un significado, o desde el Antiguo Testamento nos da luces de su verdadero significado, lo que realmente significa, mejor dicho, la Santa Cena, ¿no? Cuando nos remontamos al Antiguo Testamento podemos ver Éxodo capítulo 12, donde claramente vemos cómo Dios constituye o instituye la Pascua, ¿no? Y cómo esta Pascua ahora va a ser celebrada por el pueblo judío año tras año, recordando. ¿Y qué era la Pascua? ¿O qué sucedió en resumen en la Pascua? Era aquel sacrificio que Dios pidió que haga el pueblo en la 10ª plaga, cuando iba a haber la muerte de los primogénitos y iba a pasar el ángel del Señor de noche. Ellos tenían que pintar los dinteles de su casa y todo lo que se encontraban dentro de esa casa, y habían pintado con la sangre del cordero los dinteles de su casa. ¿Qué es lo que sucedía? No iban a morir, mientras que los egipcios murieron todos sus primogénitos. Entonces, para el pueblo judío significaba la Pascua, significaba cómo Dios los habría liberado de Egipto, porque fue a través de la plaga de la muerte de los primogénitos que finalmente el faraón dijo, se me van. Pero no solamente significaba eso, sino significaba que Dios había preservado la vida de Israel, mientras que muchos primogénitos de los egipcios murieron a causa del juicio de Dios, ¿no? Entonces, la Pascua también representa el juicio de Dios, muerte para los egipcios y vida para su pueblo escogido. Y es por eso que Jesús, ya en el Nuevo Testamento, una noche, o la noche que fue entregado, ¿qué es lo que hace? Él instituye una noche de Pascua, ¿no? Instituye la Santa Cena. Ese pasaje lo podemos encontrar en Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 13. Interesante, lo encuentras en los 4 evangelios. Jesús instituyendo la Santa Cena y explicando el significado de la Santa Cena, o el significado del pan y el significado del jugo de uva o del vino, ¿no? Tanto es así que Pablo va a hacer esto, también nuevamente va a enseñar esto a la iglesia para que la iglesia lo practique, porque el Señor Jesús lo había instituido, y así como la Pascua tenía que ser hecho año tras año por el pueblo, recordando su liberación de la esclavitud egipcia, también el Señor Jesús está haciendo, dice que lo haga en memoria de él. De tal manera que Pablo va a explayarse un poco más y va a incluso dar indicaciones de cómo se debe de celebrar esta Santa Cena, y él comienza diciendo que esto lo recibió del Señor, así, basando su enseñanza que el Señor mismo le había mostrado cómo hacerlo. Y la pregunta es, ¿y cuándo le mostró cómo hacerlo? Veamos que Pablo para este punto ha tenido sus encuentros personales con Jesús, y tú dices, ¿cómo así? Los detalles no sabemos. Uno dice en su conversión, otro lo hemos visto hoy en la mañana. ¿Se acuerdan que cuando estaba ahí siendo juzgado y querían matarlo allá en Jerusalén, el Señor Jesús se le presentó y lo animó? No sé en cuál de esos momentos, y así podemos ver muchos momentos en los que el Señor se le presentó, pero claramente él dice que el Señor mismo le había enseñado, ¿no? Que el Señor mismo le había constituido.
Entonces, él dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, la Santa Cena no es un invento de la Reforma, como algunos creen, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tiempo de la Reforma nuevamente se le comienza a dar el verdadero significado a la Santa Cena. Uno de los cambios que hizo Martín Lutero y todos los reformistas fue justamente también en torno a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica también la celebraba, pero la celebraba como un ritual, la Eucaristía, no sé si se ha escuchado, ¿no? Donde ellos netamente dicen que esa hostia es el cuerpo de Cristo y ese vino es la sangre de Cristo. Realmente es así, dice, este es el... Tanto así que terminan adorando a su hostia y adorando su vino. Y no todos pueden participar de ella. Tanto así que esta celebración lo convirtieron en una idolatría. Porque no puedes tocar la hostia, no puedes tocar el vino, solamente el sacerdote. Perdió el significado. No todos podían participar de esta Santa Cena. Cuando la Santa Cena tenía un sentido justamente de reconciliar a la iglesia, de que la iglesia vuelva la mirada a Cristo, de que la iglesia conmemore el sacrificio de Cristo, de que la iglesia se reconcilie con su Señor. Perdió el sentido, se volvió un ritual más, que solamente algunos lo podían hacer, y es más, convirtieron esos elementos físicos que eran simbolismos de lo que era la sangre de Cristo y de lo que era el cuerpo de Cristo, lo convirtieron en algo sagrado al cual idolatraban, y hasta ahora lo hacen. Entonces Martín Lutero y toda su gente hacen una reforma en cuanto a eso incluso. Pero no tiene sus orígenes ahí la Santa Cena. La Santa Cena tiene sus orígenes en Jesús. Con cierta anticipación en el Antiguo Testamento a través de la Pascua, pero el Señor Jesús la va a instituir como el nuevo pacto. Entonces, esto que celebramos, mis hermanos, cada primer domingo, o cada primer domingo de cada mes, o el primer domingo de cada mes, no es una invención de hombres, sino es algo que el mismo Señor la instituyó y está clara y explícita en la Biblia. Y como te vuelvo a decir, en los 4 evangelios. Pero Pablo, cuando ya nos enseña la Santa Cena, es interesante porque él incluye algunas declaraciones más. Y no es que Pablo está tergiversando la Santa Cena, no. Pablo, recordemos que lo que escribió Pablo fue también inspirado por el Espíritu Santo, y ya lo está haciendo en un contexto de iglesia, ya como una práctica de iglesia, y va a dar ahí pautas de cómo participar de la Santa Cena. Yo quisiera comenzar por ahí, para luego culminar en la Santa Cena en sí. Mira lo que dice el verso 27, vamos a leerlo todos juntos en 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Después de que Pablo ha dicho que el mismo Señor Jesús instituyó la cena del Señor y que él la está enseñando y qué significa el pan y qué significa el jugo de uva, Pablo en el verso 17 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, no es algo tan, ¿cómo se podría decir? No es tan a la ligera, ¿no? Por las palabras que está diciendo Pablo, es algo que tenemos que prestar ojo, pestaña y ceja, ¿no? Si es que vamos a participar de esta conmemoración. Por tanto, dice Pablo ahí, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay juicio de parte del Señor si se practica o se participa indignamente. Y ahí viene ya ¿qué significa participar de la Santa Cena indignamente, ¿no? Esta palabra indignamente también significa lo que viene a ser irreverentemente, sin reverencia, sin respeto alguno, sin consideración, con indiferencia, como algo más, como algo rutinario, como algo, a ver, vamos a ver, pues, ¿qué es? No, tenemos que hacerlo en todo caso con entendimiento, con respeto, con honra, con reverencia y dignamente. Pero antes de entrar a profundizar qué es lo que podría ser en el corazón del ser humano, podría ser indigno este acto, esta celebración, primero, ninguno de nosotros calificaría para participar en la Santa Cena
si primero no somos vistos a través de los ojos del Señor, a través de la cruz de Cristo? Ninguno de nosotros podría presentarse en sus fuerzas y decir: pastor, yo creo que soy digno, estoy preparado. ¿Y por qué? No, no he pecado todo el mes. ¡Wow! Aplausos, ¿no? O sea, no tanto es así. El que nos hace dignos es Cristo. Entonces, primer requisito, si queremos llamarlo requisito, no me gusta mucho la palabra requisito, pero el primer principio que debemos de cumplir al participar de la Santa Cena, tiene que ser creyente en Cristo. Por el mismo significado que tiene la Santa Cena. Yo no puedo conmemorar el sacrificio de Cristo si no creo en el sacrificio de Cristo. ¿Me dejo entender? Si yo no creo que Cristo murió por mis pecados, murió por mí y lo hizo por gracia y misericordia, menos voy a conmemorar ese sacrificio, ¿no? Entonces, mínimo que pueda hacer es mínimo, y lo mejor que puedes hacer es haber creído en Cristo, definitivamente. De tal manera que esto fue dada una ordenanza para la iglesia del Señor. No es una enseñanza para todo ser humano, no es una enseñanza para toda criatura, es una enseñanza para todo hijo de Dios, para todo aquel, tal como lo dice tal como lo dice Juan 1:12, para todo aquel que ha creído y lo ha recibido en su corazón, le fue dado, fueron hechos hijos de Dios. ¿No es cierto? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por mi fe en Cristo es que soy hijo de Dios. Entonces, si yo no creo en Cristo, definitivamente no debo de participar. Pero si ya eres creyente, recuerda, Cristo te ha hecho digno. Pero ahora ya soy creyente, pastor. Entonces, peco, no sé, hago lo que yo quiero y normal, ya fue todo. No, pero tenemos que tener también lo segundo, ¿no? Lo principal es ser creyente, haber creído en Cristo. ¿Qué más? Entender el verdadero significado de lo que estoy haciendo. ¿Me dejo entender? Con entendimiento. No sé qué significa la Santa Cena, no importa, igual voy a participar. No tiene sentido. Tengo que conocer el significado de lo que hago. No solo haber creído en Cristo, sino entender qué es lo que significa el pan, qué significa el jugo de uva, para hacer las cosas con entendimiento, para adorar a Dios con entendimiento, iluminado por Él, ¿no? Alumbrado, para adorar a Dios, porque este es un acto de adoración. La Santa Cena es un acto de adoración a Dios, un acto de conmemorar a Dios o a Cristo. Y Él está buscando adoradores que lo adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. No en la carne por emociones, ni en falsedad, sin entender qué significa. Entonces, lo segundo que debo de hacer es comprender qué significa la Santa Cena, qué significa el pan y qué significa el jugo de uva. Entonces, es algo que debemos de hacerlo con entendimiento. Básicamente, ¿qué más podría hacer? Lo otro que podría hacer es poner, porque va a decirlo más adelante, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿no? Y más adelante también dice en el verso, déjeme buscarlo, está en el verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin, ¿qué cosa? Discernir, sin entender qué significa todo esto, que dice, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué debo de hacer ante esta celebración? No privarme de participar de la Santa Cena diciendo, no, mejor que Roche, da miedo y no va a ser que lo haga indignamente. No. Debe ser un privilegio para nosotros participar de la Santa Cena, pero lo único que se nos pide es hacerlo con entendimiento, con devoción, con reverencia, entendiendo qué significa, teniendo a Cristo en el centro de todo, ¿no? ¿Correcto? ¿Y quién va a evaluar finalmente? Habrá un examen entonces de parte de la iglesia diciendo, a ver, hermanos, le voy a enviar ahí un link para que ustedes puedan marcar qué significa. No. Dice, cada uno pruébese a sí mismo. Una vez expuesto la palabra por el pastor o por quien esté de alguna manera llevando a cabo la celebración de la Santa Cena,
Nosotros somos los que finalmente en nuestro corazón vamos a ponernos a cuentas con el Señor y vamos a evaluar si realmente estoy conmemorando el sacrificio de Cristo, si realmente estoy valorando el sacrificio de Cristo. Lo tercero, como recomendación, ¿no?, que les digo, dice que cuando dice cada uno pruébese a sí mismo, significa también ponte a cuentas con el Señor. ¿De qué manera yo me pruebo a sí mismo? No comparándome al hermano del costado, no comparándome diciendo, pero bueno, yo creo que él es más pecador que yo, y si él participa, entonces yo también participo. Eso a veces ocurre en el templo, ¿no? Cuando estamos en una reunión física, yo digo, ya hermanos, pueden pasar a coger el jugo de uva y todo eso. Nadie quiere salir primero, ¿no? Sale uno y dice, ya salió, si salió él, entonces yo también voy atrás, ¿no? Entonces, no tanto es que digas, bueno, si él participa, entonces yo también, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo, es decir, ponte a través del espejo de la palabra de Dios con tu Señor. Tú sabes en lo profundo de tu corazón cómo está tu comunión con Dios. Incluso si hay pecados que confesarle a Él. Porque sería algo ilógico, ¿no? Algo, por así decirlo, peculiar, ¿no? Que de pronto esté participando en la Santa Cena del Señor cuando sé que le he fallado en diversas ocasiones durante este mes, pero aún no le he pedido perdón. No me refiero a que confieses tus pecados al pastor o al ministro, sino a Dios, a Jesús, a quien tú estás diciendo, por mí te has sacrificado. Entonces, justamente ponernos a cuentas con Dios. Pruébese cada uno a sí mismo, es ponte a cuentas con tu Señor por aquellos pecados que a lo mejor no han sido confesados, o aún no le hemos pedido perdón, o no queremos dejar muchas veces, ¿no? No hacemos nada por dejarlo. Entonces no tendría sentido estar en la celebración, pero queriendo aferrado a nuestra carne, ¿no? Queriendo vivir como siempre vivimos, sabiendo que eso, como vivo, o esa área está ofendiendo a Dios. Señor, quiero estar en tu fiesta, pero no me quiero arrepentir de esto que te ofende. ¿Qué te parece? Es como una doble vida, ¿no es cierto? Y estaríamos queriendo quizás en una religiosidad, y por ahí no va a ser que salga un Pablo y nos diga pared blanqueada y wow, ¿no? Y palabras fuertes ya, ¿no? Entonces, la Santa Cena es un acto que debemos acercarnos con total transparencia, ¿no? Con total transparencia, decir, Señor, tú conoces cómo está mi situación, tú sabes cómo está mi fe puesta en ti. El pastor no se da cuenta, los hermanos tampoco, pero tú sí, tú lo ves todo, tú pesas los corazones. Y tú eres el que me está invitando a participar de tu Santa Cena. El Señor te va a permitir, en este momento quizás no vas a quedar fulminado, ¿no? O sea, si es que de pronto nadie lo va a hacer, ¿no? Aunque ahí el texto dice, que dice que muchos que habían comido indignamente, dice, habían estirado la pata, más adelante dice, ¿no? Recordemos un poco cuando el Señor Jesús instituyó la Santa Cena. ¿Sabes quiénes estaban? Sus discípulos, pero dentro de sus discípulos estaba Pedrito, ¿ya? Que a lo mejor no había pecado, pero era un poquito carnal, ¿no? Un poquito fosforito, emotivo, el que dice, no, señor, un poquito, ¿cómo se llama? Autosuficiente, ¿no? No, señor, tranquilo, ¿no? Yo no te voy a negar. ¿Quién te va a negar? ¿Sabe? Todos se escandalizarán menos yo, ¿no? O sea, el Señor permitió que él participe en la Santa Cena. Pero también estaba Don Judas. Y el Señor Jesús no dijo, alto, no me participes, cuidadito. El Señor simplemente dijo, esto significa la Santa Cena. Esto significa mi cuerpo, esto significa mi sangre, que por ustedes va a ser entregado, va a ser partido, va a ser derramado. Y Judas escuchó todo eso. Y el Señor le permitió participar en la Santa Cena. Tuvo la misma oportunidad, al igual que todos, de meditar y ponerse a cuentas con su Señor. No sé si la historia hubiese cambiado, no sé, Dios pudo haber usado otra situación. Bueno, aunque estaba profetizado lo que iba a suceder, eso habla de la omnisciencia de Dios. Dios sabía que iba a haber un Judas que lo iba a traicionar, definitivamente, pero finalmente Judas tomó su propia decisión.
habiendo escuchado el mismo mensaje, al igual que el resto. Esta noche, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos escuchado el mismo mensaje, de tal manera que vamos a participar de la Santa Cena, pero poniéndonos a cuentas cada uno con el Señor, ¿no? Probando nuestro corazón, probándonos a nosotros mismos, ¿no? Y si por ahí vienen dudas de que de pronto me siento indigno, no te quedes ahí diciendo entonces no participo, muy por lo contrario, es una invitación para que le digas a tu Señor en oración personal: Señor, la malogré el día de ayer, la malogré hoy día, hace unos minutos antes de la reunión, te pido que me perdones, porque sé que tú puedes ser digno al vil y menospreciado, porque sé que tú puedes rescatar, puedes santificar, puedes regenerar, puedes justificar al caído, puedes levantar. Entonces debe ser una invitación, no puede ser como que, ¿y por qué no participas? No, es que estoy mal en mi comunión. ¿Y que quieres seguir andando mal en tu comunión? He escuchado respuestas como esas: hermano, hermana, ¿por qué no participaste? No, es que no estoy muy bien con el Señor. Entonces, justo con mayor razón, es una oportunidad para que tú te sinceres con tu Señor y le digas: Señor, ya no quiero seguir viviendo atado a esta tentación, a este pecado, a este mal genio, a esto que no me deja avanzar. Justamente es una oportunidad para decir: Señor, me rindo a tus pies y ayúdame a restaurar mi comunión contigo, ¿no? A volver a mi primer amor, ¿no? No sé dónde lo he dejado, pero sé que mi historia de amor comenzó contigo en gracia y quiero volver a la gracia. ¿Qué tal lloramos y nos ponemos a cuentas con nuestro Señor? ¿Les parece? Ahí en nuestros lugares. Nos damos un minuto para poder orar, hermanos, y ponernos a cuentas con el Señor. Señor Jesús, esta noche, Señor, nos acercamos a tu presencia en este lugar, Señor, a decirte primeramente gracias por permitirnos estar presentes en esta reunión. Gracias por tu palabra, por mostrarnos, Señor, que necesitamos, Señor. Si bien es cierto, es un privilegio poder participar de la Santa Cena, pero como iglesia reconocemos que es una necesidad para nosotros, Señor, poder participar de tu Santa Cena, Señor. Y para ello te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Señor. Sean pecados de acción o de omisión, o sean áreas en nuestra vida que aún, Señor, nuestra carne está reinando, Señor. Y nos rendimos a tu Espíritu, Señor, para que seas tú restaurando cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no seguirte fallando, Señor, en esas áreas. Perdónanos, Señor, cada uno de nuestros pecados, Señor. Y permítenos participar de tu Santa Cena, Señor. Conmemorar tu sacrificio, recordar tu sacrificio, Señor, dignamente, Señor. No porque seamos perfectos, no hayamos hecho nada malo, sino participar, Señor, de esta Santa Cena, porque justamente reconocemos que eres tú, Señor, el que ha presentado el sacrificio perfecto, y que con ese sacrificio, Señor, hemos sido limpiados de cada uno de nuestros pecados, Señor. Y que ahora, Señor, podemos recurrir a ti para confesarte cada uno de nuestros pecados, y tú nos limpias de toda maldad, Señor. Y tú nos limpias con tu palabra, como lo vienes haciendo hasta hoy, Señor.
Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, y permítenos participar en la Santa Cena, Señor. Amén. Bien, hermanos, allí en nuestros lugares, entonces vamos a coger nuestro galleta o pan, si tuvieras allí en casa, y vamos a leer juntos, ¿no?, lo que nos enseña la Escritura en cuanto a lo que significa el pan. Nuevamente, siempre es bueno leerlo. Dice: porque yo recibí del Señor, versículo 23 de 1 Corintios capítulo 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por ustedes. Yo creo que ahí en ese por vosotros, ustedes, estaba tu nombre. Tomad, comed este pan, ¿no?, que es mi cuerpo, que por Julio César, por Sofía, por Luz, por Mauricia, por Keila, y así, ¿no? Pon tu nombre, ¿no? Fue partido, o iba a ser partido. Para nosotros ya fue partido. Y cuando hablamos de que fue partido, fue flagelado, molido, abofeteado, atravesado por una lanza, crucificado, azotado, escupido. Todo eso involucra partido, ¿no? Todo eso. Eso es lo que representa su cuerpo. Y eso es lo que tenemos que recordar mientras comemos el pan. No que este pedazo de pan o galleta sea su cuerpo, sino que nos hace recordar cómo su cuerpo fue entregado como sacrificio en esa cruz. Una sola vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Una sola vez y para siempre, pero sin pecado alguno. Comemos del pan, mis hermanos, porque dice: haced esto en memoria de mí, recordando su sacrificio. Comemos del pan. Y el verso 25 dice: asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto. El libro de Hebreos dice que es un mejor pacto. Amén. Un mejor pacto. Que representa, dice, su sangre, esa sangre que fue derramada, esa sangre que significa vida. Su vida fue derramada. Y no porque se la hayan quitado. Finalmente, en últimas instancias, él dijo: nadie me la quita, yo la entrego. Fue un acto voluntario que él hizo. Ciertamente lo crucificaron y todo lo demás, pero él la entregó, él lo permitió, por amor a ti, por amor a mí. Es por eso que el libro de Hebreos dice que ya no es, dice, no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese es el nuevo pacto, una eterna, segura salvación, redención para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Una segura salvación, no momentánea, sino segura. Es por eso que también Pablo, cuando animaba, exhortaba a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, verso 28, ¿qué les dice? La iglesia, dice, ustedes tienen que apacentar a la iglesia del Señor, ¿no? La iglesia es del Señor, está diciendo a los ancianos de Éfeso, la cual él ganó por su propia sangre. Ciertamente le costó su propia sangre, aunque para nosotros es gratuito. A él le costó el precio más caro de la historia, su propia vida, su propia sangre. Y eso es lo que recordamos esta noche también al tomar del jugo de uva. Tomamos, mis hermanos. Y finalmente es interesante cómo Pablo también amplía, ¿no?, la institución de la Santa Cena y lo hace, lo deja así libre y suelto de alguna manera, dando las directrices a la iglesia, diciendo, en el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le pone un límite de tiempo. ¿Cuál es ese límite de tiempo?
la venida del Señor. Es decir, hasta que nosotros seamos llevados en las nubes con nuestro Señor. Mientras estés aquí en la tierra, gobierne quien gobierne, políticamente hablando, como iglesia, tenemos que seguir perseverando en esta verdad. Tenemos que seguir perseverando en esta realidad, que Jesús murió por tus pecados, pero que Él va a volver por su iglesia. Es decir, la tumba está vacía. La cruz, ahí ya no está su cuerpo. ¿Tiene significado la cruz para nosotros? Sí, pero cuánto más su resurrección. Amén. Porque la resurrección es la evidencia de que ese sacrificio fue aceptado por el Señor, de tal manera que se fue con el Señor, prometiendo volver por ti y por mí. Mientras tanto, sigamos viendo con esperanza hacia el futuro que nuestro Señor vuelve pronto. Decían en los años 80 los evangelistas, Billy Graham, Maranata, Cristo vuelve pronto. Lo decía Pablo, lo decían los apóstoles, Cristo vuelve pronto, y eso debe ser una esperanza para nosotros. No hemos creído en un Dios que esté de pronto en una tumba, esté en una estatua, que tiene ojos pero no ve, que tiene manos pero no hace nada, que no obra, que tiene pies pero no camina. Nosotros conocemos en un Dios vivo, creemos en un Dios vivo que murió en una cruz, pero que al tercer día manifestó su supremacía sobre la misma muerte. Y ese mismo Santo Espíritu también nos ha prometido vida eterna a nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por esta reunión, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.